Estados Unidos acaba de cumplir este 4 de julio sus 250 años y podría decir que este sería su último gran cumpleaños, al menos como potencia número uno, como ese imperio que ahora mismo domina Occidente, ya que tiene varias situaciones que amenazan su reinado. Una de ellas es China. Ahora quiero hablar sobre lo que realmente representa a los Estados Unidos. Recordemos que la revista The Economics lo puso en la portada con este pastel del 250 aniversario. Vamos a hablar de lo que realmente se esconde en esta nación, qué es lo que representa dentro de la élite mundial, cuál es el poder que Estados Unidos esconde, vamos a llamarlo de esa forma. Y lo vamos a entender incluso desde su mismo origen, 1776, el 4 de julio, ¿no? Al menos esa es la fecha oficial. Este hito de los 250 años tiene cierto regusto amargo, pues llega en un momento de crisis política, tanto dentro como fuera de sus fronteras, debido a las maniobras del presidente Donald Trump, que eso es muy importante y tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy, porque Trump representa, ¿no?, ese principio del fin, vamos a llamarlo de esa forma, para los Estados Unidos, cuyos índices de aprobación han caído al 39%, la cifra más baja de su segundo mandato. Aún así, el semiquincentenario, que es así como se llama el 250 aniversario, conmemora la existencia del gigante americano que desde hace menos de un siglo ha condicionado la configuración del mundo. Es que fue después de las guerras mundiales que Estados Unidos subió al trono, ¿no? Y lo ha hecho a través de una simbología que le ha servido para difundir su cosmovisión. Hay símbolos que, bueno, representan, ¿no?, ese poderío de los Estados Unidos. Aquí vemos a los padres fundadores con George Washington. Yo he hablado ya en algunos videos sobre los orígenes de Estados Unidos, cómo en esto pues influyó determinantemente lo que es la masonería, pero más allá de la masonería, quienes estuvieron detrás financiando todo esto fue el poder hebreo en los Estados Unidos. Y tiene que ver mucho con lo que hay detrás, el poder que se oculta detrás de esta nación poderosa. Un señor llamado o de apellido Salomón fue el que financió la revolución estadounidense para, bueno, quitar el poder británico y a partir de ahí comenzar a crear la nación de la libertad, ¿no? Entre comillas, la libertad. Y con varios ritos y varios representantes de la logia de la escuadra y del compás, ellos generaron esa independencia creando desde 1776 a los Estados Unidos. Un tiempo después llegó otro símbolo que es la Estatua de la Libertad, pero bueno, eso vamos a ir hablando un poco más adelante. Otro punto es que Estados Unidos, al ser fundado, ¿no?, por el mismo poder hebreo, que hoy sigue dominando detrás de las sombras, digamos que a esta nación se le colocó un designio divino, vamos a llamarlo de esa forma, porque el objetivo de los Estados Unidos siempre fue resguardar, proteger al pueblo escogido de Dios. Ese pueblo que fue exiliado en la diáspora en el 70 después de Cristo, digamos que su primer territorio fuera de Israel fue Estados Unidos. Ellos crearon esta nación y de hecho hoy en día Estados Unidos sigue siendo el lugar con mayor comunidad hebrea en el mundo. Entonces, ese designio se lo colocó el pueblo hebreo a esta nación. Un mandato supuestamente de Dios. Entonces, los Estados Unidos tienen un símbolo que lo representa y es el gran sello, ¿no? Está el símbolo del águila con estas 13 estrellas, aquí hay 13 barras, aquí hay 13 flechas y también aquí hay 13 hojas en esta rama que sostiene el águila con sus patas. Bien, este símbolo es muy representativo, ¿no? Claro, se habla de que las 13 estrellas, las 13 barras y todo esto, pues representan las 13 colonias con las que se fundó los Estados Unidos. Pero realmente no es tan así. El código del 13, dentro de la simbología ocultista de la logia de la escuadra y el compás, representa otras cosas, ¿no? Representa supuestamente la renovación, representa, digamos, ese proceso de transformación, ese proceso de libertad, si se quiere. Tiene varios significados, ¿no? También es una referencia a los 12 apóstoles y el Cristo, que sería el número 13.
desde la masonería se manejan estas codificaciones no porque adoren a Jesús, sino que todo lo contrario, saben que una de las formas para destruir ese símbolo que enseñó Jesús de 12 apóstoles es precisamente haciendo lo mismo, pero no buscando una transformación en el ser humano, sino todo lo contrario, atacando y destruyendo ese símbolo, saben que esclavizan a la humanidad. Porque Jesús lo que quiso representar con los 12 apóstoles y el Cristo es precisamente el proceso de limpieza que un ser humano emprende a través de sus 5 sentidos y sus 7 chakras, que sumados 7 más 5 da 12. Y una vez este proceso de limpieza ya se completa, vamos a llamarlo así, o se trabaja más bien dentro de eso, empieza a conformarse dentro del hombre lo que es la fuerza crística. Comienza a despertarse esa fuerza crística, que ahí es donde se completaría el código del 13. Pues ellos hacen a la inversa, ¿no? Utilizan este código del símbolo del 13 para destruir los 5 sentidos y los 7 chakras de los seres humanos. A través de su simbología lo muestran. También el águila representa lo que es los imperios. Entonces, no solamente son las 7 colonias, también la pirámide truncada o inacabada tiene 3 escalones. Y sabemos que este sello no nace el día que los Estados Unidos grita independencia. Nace unos meses atrás. Entonces, aquí habla Anuit Coptis, que traduce Dios bendiga nuestra empresa. Claro, ¿cuál Dios? Y aquí vemos el ojo iluminado, que representa precisamente esa divinidad que está por encima de la pirámide. Y la pirámide es el mundo material, donde, bueno, se va escalonando. En la parte más baja estarían, bueno, el ser humano. Y en los escalones más altos está la élite que controla. Una élite que está conectada a unos seres de otra dimensión. Entonces, en la base de la pirámide está el número 1776. Esto está en números romanos. Y el proyecto de ellos, que está muy claro aquí, Novus Ordo Seclorum, que es el nuevo orden de los siglos, y es por lo que vienen trabajando. Entonces, ahora mismo hay un orden global dirigido desde Estados Unidos, pero el poder que está detrás de Estados Unidos está persiguiendo un orden totalitario, un orden donde tengan absolutamente sujetos a todas las naciones y a la humanidad, dirigido por su Mesías, ¿no? Que ese sería el número 13 dentro del código de ellos, ¿no? 12 elementos para destruir o 12 poderes para destruir al ser humano y con base en eso poder traer a su Mesías. La destrucción de la humanidad es la que le da fuerza y cuerpo a la entidad anticrística que ellos van a sentar en el tercer templo. Entonces, ese es su plan, ¿no? Crear un orden global para traer y encarnar a su Mesías en un cuerpo humano y que éste les entregue el poderío de todas las naciones. Este es el gran sello de Estados Unidos. ¿Por qué lo muestro? Porque es necesario que entendamos que cuando esta nación se le da origen, quienes la impulsan son los mismos que unos meses atrás crearon la Orden de los Iluminados de Baviera. De hecho, esta orden, que también tiene sus símbolos, como vemos acá, es la misma pirámide. Este símbolo luego se colocó en el billete de $1, un símbolo que está en el dólar con ese tono verde, parece como con escamas, ¿no? La textura. Claro, está mostrando la naturaleza reptil de los dioses que adoran estas élites, que están representados aquí en este ojo iluminado, ¿no? El ojo sin párpado, el ojo reptil. Entonces, aquí está lo mismo, es el mismo símbolo. La Orden de los Iluminados se crea el 1 de mayo de 1776, que hoy en día se celebra como el Día del Trabajador, si no estoy mal, al menos en Colombia, el 1 de mayo es el Día del Trabajo, creo que en Estados Unidos también. Y bueno, no sé en sus países si se celebra lo mismo, pero el 1 de mayo no es el Día del Trabajador, lo que se celebra, que incluso es festivo. Lo que se celebra es la creación de la Orden de los Iluminados de Baviera y que luego, el 4 de julio, esto fue en mayo, es decir, casi 2 meses después, se crean los Estados Unidos. Entonces, lo primero que se confecciona es la fuerza ocultista que dirigiría el mundo hacia el futuro a través de su proyecto del Novus Ordo Seclorum. Pero esa sociedad ocultista, donde también evidentemente estaba el poder hebreo, porque quien funda esta organización es el señor Adam Weishaupt, un jesuita, profesor de Derecho Canónico allá en Alemania, y él es
el primero, ¿no? El que funda todo esto. Y su nombre, Adam, como el primer hombre, el primero en establecer las bases de esta sociedad ocultista. Y este señor, como no puede ser de otra forma y como siempre sucede, es de origen hebreo. De los hebreos que estaban por allá en Alemania, se reúnen en Baviera con líderes de otras sociedades ocultistas y crean esta orden. Otro de los símbolos es el búho, que este búho también está dentro del billete de $1, está oculto en una de las esquinas. Sé que muchos habrán visto este símbolo dentro del billete de $1. Y también representa a una de las sectas que sigue existiendo en los Estados Unidos, que es una secta que también utiliza el símbolo del búho y que sí, ha estado integrada por algunos expresidentes como George Bush. Me refiero al Bohemian Group, si no estoy mal, ese es el nombre. También hay otra que son los Skull and Bones, pero la del búho es Bohemian Group. En esta secta, bueno, se hacen rituales con infantes y, bueno, todas las denuncias que salen por ahí, muchas de ellas son ciertas. Entonces, los Iluminados de Baviera se crean 1 de mayo de 1776 y casi 2 meses después, o poco más de 2 meses después, crean los Estados Unidos con su gran sello. A través del poder hebreo, el señor Salomón pone el dinero, influyen en el proceso revolucionario y ahí es donde nacen los Estados Unidos, que hoy en día están cumpliendo, bueno, ya cumplieron 250 años. Una de las cosas que tiene Estados Unidos, ya lo sabemos, es el símbolo del águila. Entonces el águila es un símbolo que siempre ha representado los imperios más horrendos de la historia, ¿no? El imperio romano, bueno, el imperio babilónico, muchos imperios que han dominado el mundo y que han tenido una característica de invasores, imperios dominantes, evidentemente controlados por poderes muy oscuros. El movimiento, ¿no?, del señor del bigote, el pintor austriaco, también utilizó el símbolo del águila. Y el águila bicéfala, como vemos aquí, es un símbolo del alto grado de la logia de la escuadra y el compás. El águila bicéfala representa el grado 33 en esta sociedad ocultista. Entonces tiene dos cabezas porque esta organización oscura que cayó a la Tierra, que es lo que representa, ¿no?, el ojo iluminado, la organización reptil, que denuncia Apocalipsis 12 cuando la llama el dragón y sus ángeles. El dragón es un ser reptil. Entonces estas organizaciones reptilianas de origen extraterrestre llegaron hace cientos de miles de años. Y una de las estrategias que utilizan es el divide y vencerás. Utilizan dos poderes que representan el mismo cuerpo. Como vemos aquí en esta águila, son dos cabezas, dos poderes que, bueno, son diferentes, ¿no? Porque son dos cabezas distintas, pero pertenecen al mismo cuerpo. Y este plan lo han utilizado en todos sus poderes, en la religión, cristianismo y catolicismo. Por ejemplo, dentro del mismo cristianismo están las corrientes evangélicas y el catolicismo. Es decir, dentro de una misma denominación religiosa dividen judaísmo e islam, las dos religiones que han tenido mayor conflicto en la historia. En la política izquierda y derecha, en el mundo económico ricos y pobres, en la milicia, ¿no? En las guerras, pues siempre hay dos bandos principales que se enfrentan. Es el divide y vencerás. Siempre hay dos bandos que ellos colocan para que los seres humanos se peleen o defiendan uno y otro. Entonces ya vemos de dónde viene todo esto. Es un poder, es una estratagema que esta organización reptil trajo a la Tierra, porque a través de dividir ellos pueden controlar. Divide y vencerás. Entonces, por ejemplo, México tiene en su escudo nacional un águila, pero el águila de México es diferente porque es el águila real, es otra especie. El águila de Estados Unidos es el águila calva. Son especies diferentes. Ojo, el animal no es malo. La pobre águila no tiene nada que ver. Estamos hablando de símbolos. Entonces, el símbolo tú lo puedes usar para representar algo natural, algo positivo, como en el caso de México, que no representa pues un imperio como tal. Esa águila representa una profecía, ¿no? De esa águila que encontraron encima del nopal con una serpiente, y bueno, ahí era donde debía iniciarse la gran Tenochtitlán. Esa águila está colocada ahí por el tema de esa profecía. En el caso de los imperios, pues utilizan el símbolo del águila como con esa característica rapaz que tiene el águila, con esa fortaleza. Y bueno, se utiliza el símbolo para otra cosa, pero no es porque el animal sea malo, es como la serpiente no es mala, sino que se ha utilizado
para también para representar cosas negativas. Bien, y aquí es donde entramos con un análisis de la revista The Economics, sacando pues su portada del pastel de cumpleaños del 250 aniversario de Estados Unidos. Esta no es la de la revista anual, que ya aquí mostraba el pastel. Esta es la que salió en estos días, cercano, ¿no?, a la fecha del cumpleaños estadounidense. Entonces, parece normal, ahí está la celebración, el pastel con los símbolos típicos de Estados Unidos, que bueno, estos símbolos también son pertenecientes a la logia de la escuadra y el compás porque ellos tienen 4 colores principales que utilizan: el negro, el blanco por el ajedrez, el rojo y el azul para la división. Ustedes notarán que, por ejemplo, en el ámbito deportivo, en el ámbito político, el rojo y el azul son muy utilizados para representar los dos bandos. Por ejemplo, en Colombia está el Partido Liberal y el Partido Conservador, que son los más tradicionales, y uno es azul y el otro es rojo. En equipos de fútbol se ve, bueno, eso usted lo puede comprobar. Entonces, eso es utilizado por la masonería, no por los colores que sean malos, sino que es lo que ellos utilizan, ¿no? Y en los Estados Unidos se ve el rojo, el blanco y el azul. Entonces, más allá de la celebración, y por eso mencionaba a Donald Trump al principio, miren que tiene una cantidad de fósforos aquí, no tiene velas, eso llama la atención, tiene fósforos. Claro, el fósforo no es común que usted lo utilice para festejar un cumpleaños, pero esto representa otra cosa, ¿no? Si usted nota, el fósforo, el único que está encendido es Donald Trump. No sé si usted ahí alcanza a ver la silueta de Donald Trump, vamos a acercarlo un poco más. Yo creo que ahí está claro, aquí está. Este es el perfil, la silueta de Donald Trump. Y está encendido. ¿Y qué pasa? Que esto es el fósforo que iniciará el incendio, el desastre. ¿Qué pasa si este fósforo llega a tocar alguno de estos que están alrededor? Pues va a generar un efecto en cadena y la torta que representa a Estados Unidos se va a incendiar. Ahí va saliendo el humo negro. Entonces, por eso mencionaba el dato del principio. Donald Trump es el inicio del fin, o eso representa para los Estados Unidos. Es el fósforo que encenderá el caos. Claro, Donald Trump tiene varias problemáticas. Tiene a sus espaldas lo que ha pasado con Israel desde el 7 de octubre de hace más de 2 años. También lo de Irán, sus intervenciones en Siria, en Venezuela. Bueno, usted puede hacer un listado de todas las problemáticas y todos los conflictos que ha encendido Donald Trump desde que llegó en su segundo mandato. Y evidentemente la proyección pues nos puede mostrar que este señor con sus acciones está encendiendo algo en los Estados Unidos de lo que, bueno, yo no creo que se pueda apagar. Eso que está encendiendo no se podrá apagar, todo lo contrario, si esto llega a encender todo, este pastel se va a quemar. Entonces, ¿qué podría simbolizar esto? Un tercer conflicto mundial al que Donald Trump esté arrastrando a Estados Unidos. La debacle de Estados Unidos como imperio, que ya viene de capa caída. O quizás un enfrentamiento con China mucho más fuerte, que bueno, al final eso desembocaría también en tercer conflicto mundial. Hay varios elementos ahí, ¿no? Su tóxica relación con Israel, y no tóxica porque entre ellos se lleven mal, sino que es tóxica para la humanidad, y está demostrado. Entonces, claro, ahí vemos ese encendedor, ese chispazo, esa llama inicial que va a terminar por encender el fuego de la nación norteamericana. Que ya lo vemos, que detrás de su fundación, de su origen y de su creación, hay un poder totalmente oscuro, un poder reptil extraterreno que está representado en sus símbolos. Símbolos de Estados Unidos, que ya hemos hablado de algunos: el águila calva, la bandera con sus estrellas, que representa la escuadra de la logia y el compás. Y otro símbolo que nos ayuda a entender con mayor claridad lo que representa Estados Unidos es la Estatua de la Libertad. Yo hace tiempo hice un video también hablando sobre esta estatua. Y claro, supuestamente representa la libertad. Esa estatua que tomó ese tono verde, antes era un tono más marrón, ¿no? Bueno, por el tiempo se fue oxidando y por eso ha tomado luego de tantos años el tono verde. No es que fue pintada así, ella era originalmente de un color, no recuerdo el material, ustedes me pueden ahí poner en comentarios de qué está hecha, no sé si es bronce. Y claro, cuando se oxida, toma ese tono verde, pero qué casualidad, ¿no? Un tono verde allí, parece que lo hubiesen hecho a posta, como que vamos a ponerle este color y ya en el tiempo va a representar
lo que realmente debe representar, ¿no? Y es el poder verde del dólar reptil. Y la Estatua de la Libertad es el símbolo de Lucifer. Carga el fuego, la antorcha de la libertad. El mismo fuego de Prometeo, el mismo fuego de Horus, de Enki en la antigua Mesopotamia. Y qué curioso porque Lucifer es el que trae el conocimiento, el que trae el fuego, el que trae la liberación, la libertad, la supuesta libertad, ¿no? Para la humanidad. Es una libertad que realmente es libertinaje. Hacer que el ser humano rompa las leyes de la vida, del universo, destruya su albedrío y termine distorsionando su espíritu para que, bueno, las humanidades que caen bajo este programa se terminen destruyendo. Es el libertinaje de Lucifer lo que representa Estados Unidos. Y claro, los que conozcan Estados Unidos y bueno, investigando uno se puede dar cuenta que es uno de los países con mayores problemáticas humanas en todo el planeta. Cuando me refiero a problemáticas humanas, hablamos de consumo de estupefacientes, hablamos de violencia, hablamos de una sociedad materializada, degradada espiritualmente, y eso ocurre en todos los países del mundo. Pero hay países donde es más fuerte. Eso se ve mucho más en Europa y en Estados Unidos. Por ejemplo, en países de América Latina, aquí tenemos problemas de corrupción, también de violencia, también del tema de estupefacientes, pero recordemos que los mayores países que consumen estupefacientes están en el norte y acá en el sur, pues desafortunadamente se produce y de ahí es donde nacen ciertos cárteles. Entonces, bueno, la Estatua de la Libertad representa el símbolo de Lucifer, que es lo que realmente representa a Estados Unidos. De hecho, Isaías 14 lo describe. Isaías capítulo 14 habla del escarnio contra el rey de Babilonia. ¿Qué representa Babilonia hoy en día? Porque ya Babilonia no existe como ciudad, como ese imperio que lo fue en su momento, ¿no? Hoy en día Babilonia representa el mundo actual, más exactamente Estados Unidos. El imperio actual es Babilonia. Isaías denuncia cómo ese poder de Babilonia pues está en un proceso de degradación total, pero me llama la atención desde el versículo 12. Dice lo siguiente: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Que está la llama, el fuego, la falsa luz de Lucifer. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Invade naciones. Con el supuesto grito de libertad para sacar, como ellos llaman, gobiernos dictatoriales, que en algunos casos lo son y en otros no tanto, pero con esa excusa invade naciones, debilita naciones, no solamente con invasiones, también con sanciones, bueno, con todo tipo de multas y amenazas, y con eso busca debilitar a las naciones y lo ha hecho, como lo hizo con Venezuela, con Irán, bueno, con todas las naciones que ha atacado. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, ¿no? Hacer a América grande otra vez, el discurso de Trump, ponerla en la cima, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, y en el monte del testimonio me sentaré. ¿Qué es el monte del testimonio? El monte Sinaí. Claro, ahí demuestra que el poder que sostiene a Estados Unidos es la ley del Sinaí, el testimonio del Sinaí, el contacto del Dios extraterrestre con su pueblo elegido. Ahí está ese poder detrás de Estados Unidos. A los lados del norte me sentaré. Miren dónde está Estados Unidos. En el hemisferio norte, el Ecuador pasa por aquí, por donde voy moviendo el cursor. Aquí está Ecuador. Y el hemisferio norte es esto. Entonces, a los lados del norte me sentaré donde están los países más poderosos económicamente, donde está la materia. Estados Unidos, Canadá, Europa, Rusia y algunas partes de Asia por acá, China. Entonces, los lados del norte es esto. El hemisferio norte del planeta donde se concentra ese poder oscuro, ese poder invasor. Por eso, la prosperidad material y económica se ve en el norte y no en el sur, donde está África, algunos países de Asia, Sudamérica. Eso en el sur es menos visible, esa opulencia. ¿Por qué? Porque el poder mundial se concentra en el norte. Por eso usted ve que los países de por acá arriba, pues son prósperos económicamente. Y dicen, no, eso es porque tienen buenos gobiernos políticos. No, eso es porque ahí se concentró el poder. Ahí es donde las élites concentraron su riqueza para hacer a esas naciones grandes y poderosas. Ahí la política, pues sí, tiene que ver en tiempos actuales, pero ese no es, digamos, el argumento real para
decir de que por eso son prósperas económicamente, ya sea que tengan gobiernos de derecha o de izquierda, son prósperas económicamente por lo que dice Isaías. Sobre las alturas de las nubes subiré. Ah, bueno, no, ahí me pasé. En el monte del testimonio me sentaré y a los lados del norte. Me sentaré a los lados del norte. El poder se concentra en el norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Querrán suplantar al Dios verdadero. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces ahí, bueno, ya habla de la caída de este poder que se concentró en el norte y que está representado en estos símbolos. Todos los imperios han caído, Estados Unidos también va a caer. Y luego es Daniel 7 que nos muestra esa alianza, ¿no? Que tanto yo he hablado acá, pero es importante que entendamos que Estados Unidos no representa una única nación, representa un poder que está detrás, un poder hebreo, el pueblo elegido, que representa el poder reptil, el símbolo de Lucifer. La primera era como león, la primera bestia que vio Daniel al final del tiempo, y tenía alas de águila, que vemos el símbolo del águila que tiene Estados Unidos en su sello. Tenía alas de águila y era como un león porque el león fue quien creó esta nación. Realmente los hebreos son los que mandan en Estados Unidos. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Estados Unidos desaparece como poder mundial. Eso significa que al león le arrancan las alas y dice que una vez son arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Entonces, de esta alianza de Estados Unidos e Israel surgirá un hombre y ese hombre es el anticristo. Porque el anticristo surge del poder hebreo que utilizó a los Estados Unidos como nación, como imperio para lograr sus objetivos. Porque Israel solo no hubiese podido hacer todo lo que ha hecho. Si no tuvieran de su lado al imperio dominante, yo les aseguro que no hubiese pasado ni 7 de octubre, ni el conflicto de Irán, nada de eso hubiese pasado. Y Israel, curiosamente, en varios momentos de su historia siempre han sido aliados del imperio que domina. Y así es que han logrado pues hacer sus cosas. Entonces, de esta alianza surge el anticristo, que es el que va a gobernar ese futuro orden global. Entonces, alguno dirá, ¿cómo va a surgir de ahí si Estados Unidos va a caer? Sí, va a caer en parte porque tiene a China ahí pisándole los talones, pero también en parte porque es necesario que caiga. Eso está dentro de la agenda que ellos tienen programada, quitarle el poder a Estados Unidos para entregárselo al anticristo. Y en ese proceso de conflicto, pues ahí China también va a caer. Va a caer Rusia, es decir, las potencias que hoy vemos van a caer, van a hacer su poder para construir ese orden global. Y muy seguramente eso será después del tercer conflicto mundial. Entonces habrá una reconfiguración del mundo. Cuando el anticristo gobierne, no estará China como una potencia amenazándole el trono, no estará Estados Unidos, no estará Rusia, será otra configuración, así como la ha habido después de grandes conflictos mundiales. Después del segundo mundial cambió la configuración, incluso desaparecieron países, se crearon otros, se redefinieron fronteras. Eso siempre ocurre. Y en este caso, pues como será un conflicto más fuerte, con armamento nuclear, la transformación, o más bien el cambio que sufrirá el mundo, será mucho más profundo. Entonces, aquí vemos que la revista de Economics centra todo en el aniversario de Estados Unidos dentro de un mundo convulso que, como lo decía al principio, es muy probable que esto represente el último gran cumpleaños de los Estados Unidos. Ahí ese poder dominante comenzará a caer, vuelvo y repito, para darle el paso a ese orden global que ellos tienen establecidos desde 1776, coronando a su Dios, el Dios que tomará cuerpo humano, tomará figura humana para gobernar a las naciones. Aquel que los eligió en el desierto, aquel que les prometió una tierra, y es el planeta Tierra entero. Aquel que les dijo que eran superiores, que eran elegidos por encima del resto de la humanidad. Y eso se siente también en Estados Unidos, se siente elegido, se siente que son los mejores, los que están por encima de los seres humanos. Pero eso es porque ellos tienen la misma promesa que Israel. Es decir, no es porque sean hebreos, sino que son una nación que los mismos hebreos crearon. Entonces, es casi como lo mismo. Los fundadores de Estados Unidos no inventaron la libertad, la tomaron prestado del Sinaí. Entonces, la base, ¿no?, para la existencia de Israel es la libertad. ¿Por qué? Porque cuando ellos salen de Egipto,
ellos supuestamente eran esclavos. Ese fue el discurso que Moisés y Yahvé les vendieron. Les dijeron, ustedes son esclavos en Egipto, nosotros venimos a liberarlos, ¿no? Lo que hace Lucifer, venimos a liberarlos, a sacarlos de Egipto y a entregarles la libertad, a entregarles una tierra para que ustedes sean prósperos. Esa fue la promesa de Jehová a Israel, liberarlos. Entonces, ¿qué fue lo que utilizaron los padres fundadores de Estados Unidos? La libertad. Entonces, ese concepto de libertad es traído precisamente por esas fuerzas de control, por esas fuerzas invasoras, y se lo dan a los seres humanos para que crean que, bueno, nosotros les traemos la esperanza, les traemos la solución. Así que esa misma libertad que clamaban los hebreos es la misma que clamaron los norteamericanos, pero ya sabemos quiénes lo fundaron. Los mismos que estaban por allá, o bueno, los descendientes de aquellos que fueron liberados en el Sinaí. Entonces, ahí está, ¿no? Es la misma historia que se repite en Norteamérica. Norteamérica se convirtió en la tierra prometida de los hebreos en Occidente. Y en Oriente, pues, es Israel. Yo de eso hablé en este video que vemos acá. Estados Unidos prepara el camino del Mesías judío. Yo les recomiendo mucho ese video porque ahí explico la relación y todos los símbolos entre Israel y los Estados Unidos. Cómo los símbolos de la tierra prometida se aplican a los Estados Unidos y bueno, cómo esas promesas de un Mesías hebreo también hay símbolos de Estados Unidos que lo representan. Una misma nación. Solo que Estados Unidos fue creada estratégicamente para entregarle el poder a los hebreos, porque ellos solos, pues difícilmente lo iban a hacer. Entonces, lo que realmente se esconde detrás del poder de Estados Unidos es el poder hebreo, el pueblo elegido de las razas negativas, reptiles, que invadieron este planeta Tierra hace cientos de miles de años. El poder del dragón, de la serpiente, el poder de Satanás, de Lucifer. Todo esto representa a los Estados Unidos en sus símbolos y también en su accionar, en este accionar imperialista, dominante, colonizador y destructor de países, debilitadas a las naciones, como dice Isaías. Bueno, esta organización extraterrena ha debilitado mundos, ha colonizado e invadido mundos, como lo hizo con este. Y Estados Unidos hace eso mismo, pero ya dentro del mismo planeta, ¿no? Invade naciones. Así que eso representa el poder de Estados Unidos, que muy probablemente acaba de cumplir su último gran aniversario. No es más por esta ocasión, estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. Si les gustó este video, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.